Ok, amigos, sean todos bienvenidos. Este canal aún no tiene nombre, no he decidido cómo se va a llamar. Me está costando un poco decir cuál va a ser el nombre, pero eventualmente le voy a poner un nombre. Eso sí, creo que, bueno, tuve que empezar a hacer esto ahora porque si no lo hacía ahora, no lo iba a hacer nunca. Así que tengo que aprovechar ese impulso. Espero que les parezca bien. Yo asumo que en algún momento alguien va a escuchar esto, así que a esa persona o a esas personas, muchas gracias de antemano. Gracias. Esta no es la primera vez que yo hago un canal de YouTube, pero la verdad es que nunca me lo he tomado demasiado en serio. La verdad es que esto lo hago más como un hobby que otra cosa. Y también lo hago con el afán de, digamos, de yo poder aprender. El canal que solía tener, que ya no existe, era un canal básicamente de conversación, más que nada. Partió como un canal de conversación en torno a lo político. No obstante, con el tiempo me di cuenta de que una de las temáticas que más surgían en esta conversación de lo político era lo filosófico. Entonces, claro, con el tiempo el tema filosófico realmente me cautivó. Me cautivó y me llevó a aceptar ciertas premisas que diría yo que fueron preámbulo para un cierto cambio bastante radical que yo he vivido en mi vida y que estoy viviendo aún, que es básicamente pasar de una especie de ateísmo radical, de un ateísmo militante, bastante agresivo para con todas las personas religiosas, particularmente con los cristianos, ¿cierto? A lo que yo describiría y creo que no porque a mí se me ocurrió, sino porque los maestros los maestros cristianos, voy a decirlo así, le llaman a eso conversión. Entonces yo diría que estoy viviendo exactamente eso, una conversión. Y bueno, en esta conversión he pasado digamos, de ser, como les decía, ateo, a ser un creyente, a creer que Cristo es Dios. Primero que todo, pasé, como les dije, el tema filosófico me ayudó a abrirle ciertas puertas a la posibilidad de la existencia de Dios, ¿cierto? De pronto, que Dios existiera no me pareció precisamente una idea irracional. Al contrario, mientras más investigo el tema, más irracional me parece la postura contraria. Por supuesto, lo que yo creo no lo creo en contra de nadie. Así que para todas las personas que supongo yo que si es que llegan a escuchar esto, que estén pensando que de alguna manera yo estoy atacando su forma de ver el mundo, o que ven esto más como un ataque personal, espero que puedan sacarse esa idea de la cabeza porque no se trata de eso. Lo que yo creo, esto lo estoy tomando de un amigo, lo aprendí en algún momento de él y siempre me quedó esta frase en la mente, y es que lo que yo creo no lo creo en contra de nadie, ¿ok? Eso que quede muy claro. Entonces, con el tiempo he llegado supongo que les podría ir explicando un poco el proceso, pero tampoco es tan obvio para mí que yo les pueda explicar cada uno de los pasos que me llevaron a creer, eventualmente, que la Iglesia Católica, o como algunos le dirían, la Iglesia Católica Romana, ¿cierto? Es la verdadera iglesia. Como los católicos dicen, ¿cierto? La plenitud de la fe. Yo sé que eso a algunas personas les molesta, pero insisto, lo que yo creo no lo creo en contra de nadie. El asunto es que con el tiempo, como les digo, he llegado a pensar que la Iglesia Católica es exactamente lo que la Iglesia Católica dice que es. Y es la verdadera, es la expresión más pura de la enseñanza de Cristo. Eh, es la manifestación de lo que Cristo en el fondo vino a hacer a este mundo, ¿cierto? Es una de las manifestaciones, ¿cierto? Es la iglesia, ¿me entienden? El cuerpo místico de Cristo. Y insisto, yo sé que hay personas que no creen eso, pero bueno, yo he llegado a creer eso. Y como he llegado a creer eso, también he llegado a aceptar cosas como que la Iglesia Católica, digamos, es capaz, tiene la capacidad, tiene la facultad de enseñar legítimamente y de forma correcta, de forma confiable. Por lo tanto, no he podido evitar pensar digamos, en el magisterio de la Iglesia Católica, particularmente en el magisterio vivo de la Iglesia Católica. Eso he llegado a aprender que eso es importante, ¿cierto? Tomar en cuenta la parte de vivo, de que se refiere a que la facultad de enseñar legítimamente la ejercen personas que están vivas hoy día.
y que es muy importante para un católico, que yo soy, hoy día me declaro católico. Supongo que me gu- a veces tengo la idea de decir que soy más bien como un aspirante a católico, porque obviamente pienso yo que un católico católico debería ser algo así como un santo, pero probablemente estoy equivocado con eso, ya que, bueno, hasta el Papa dice que es un pecador, entonces eso tiene que significar algo. Eh, Les digo que soy católico, estoy bautizado, ¿cierto? Mi hijo está bautizado, mi mujer está bautizada, nos casamos por la Iglesia Católica. Ha sido un largo proceso, digamos, porque yo he tenido que, digamos, ponerme en línea con lo que la Iglesia Católica espera de sus fieles. Y claro, yo tuve un hijo fuera del matrimonio. En ese entonces yo no estaba pensando en estas cosas, ¿cierto? No me parecía algo grave, para nada. Y bueno, con el tiempo, digamos, me he puesto al día con muchos de mis sacramentos. Me falta la confirmación aún. Y, pero ya estamos en eso, ¿cierto? Y claro, hoy día podría decir que soy católico. Entonces, como les digo, está el tema del magisterio y sobre todo el tema del magisterio vivo. Yo creo que realmente el magisterio vivo de la iglesia son los maestros legítimos y que enseñan de manera segura, de manera confiable. Por lo tanto, una de las cosas que a mí me gustaría hacer, esto yo ya lo estaba haciendo en mis tiempos libres, ¿cierto? En la privacidad de mi vida, pero eh, quisiera compartirlo con más gente porque me gusta reflexionar sobre estas cosas y además me gusta poder conversar estas cosas con otras personas. Así que yo espero que esto que yo voy a hacer ahora, que es básicamente leer los documentos magisteriales primero del Papa Francisco, ¿cierto? Y luego hacia atrás. Porque tampoco es que yo esté desestimando los magisterios anteriores, pero como les digo, creo que es evidente que es fundamental para un católico. No sé si es tan evidente para alguien que no haya reflexionado sobre el tema. Para mí hoy día resulta evidente que el magisterio vivo, actual, el contemporáneo, ¿cierto? Que es fundamental para, digamos, la formación de un católico. Y eso quiero hacer yo, ¿cierto? Quiero formarme lo que más pueda, ¿cierto? Quiero estar enterado de lo que el magisterio enseña y quisiera, obviamente quisiera educarme a mí mismo, pero si esto también le puede servir a alguien más, yo creo que eso sería bueno. Y como les digo, también me gustaría mucho poder conversar y reflexionar en conjunto con otras personas sobre este tema. Espero que eso les sirva. Espero que esto les ayude, tanto como me va a ayudar a mí. Yo sé que me va a ayudar, así que solo le puedo pedir al Señor que a ustedes también. Ok, entonces, la idea es que estos videos no duren mucho más de 30 o 40 minutos. Ya yo entiendo que la gente tiene poco tiempo, así que voy a tratar de hacerlo breve. Obviamente el documento no lo voy a poder leer en 30 minutos o 40 minutos para que de mucho más tiempo, así que lo voy a ir dividiendo en partes. Tomen esto como una primera parte, ¿ok? El primer documento que voy a leer es uno de los últimos que publicó el Papa Francisco. Se llama Carta Encíclica Dilexit Nos, del Santo Padre Francisco, sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo. Ok, así que aquí vamos. Número uno. Nos amó. Dice San Pablo refiriéndose a Cristo. Ustedes van a poder ver las referencias al texto bíblico que respalda esto. Ya yo no les voy a leer eso. eh, Ustedes pueden verlo directamente. ¿Ok? Yo voy a seguir leyendo el texto de manera continua, sin hacer referencia a esto, ¿cierto? No les voy a decir lo que está en el entre paréntesis, porque me parece que eso va a cortar un poco digamos, el flow de la lectura, ¿ok? Entonces, número uno, nos amó, dice San Pablo refiriéndose a Cristo, para ayudarnos a descubrir que de ese amor nada podrá separarnos. Pablo lo afirmaba con certeza porque Cristo mismo lo había asegurado a sus discípulos. Los he amado. También nos dijo, los llamo amigos. Su corazón abierto nos precede y nos espera, sin condiciones, sin exigir un requisito previo para poder amarnos y proponernos su amistad. Nos amó primero.
Gracias a Jesús, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Esta parte es importante porque el tema de hemos creído en ese amor, esto es algo que me gustaría poder conversar con ustedes eventualmente, que es el tema de qué es lo que le pasa a una persona cuando de hecho cree que Cristo es Dios y que Cristo es quien dice ser, ¿cierto? Eso es lo que a mí me pasa y lo cierto es como, para resumirlo, es que eso transforma a la gente de una manera que yo por lo menos cuando era ateo, digamos, me hubiese sido imposible entenderlo. Creo que es muy difícil para una persona, si es que no imposible, que no vive en carne propia la creencia en Cristo, entender qué es lo que le pasa a una persona cuando de hecho cree. Es súper interesante. Y lo cierto es que cambia la vida, la forma de sentir el mundo de una manera radical. Esto es lo que yo he experimentado, lo que estoy experimentando en mi vida, que me tiene, como decirlo, en un buen sentido, me tiene vuelto loco. Y, y diría yo que la gente que me escucha hablar de esto y que comparte la experiencia, en el fondo sabe a qué me refiero. Ok, la importancia del corazón. 2. Para expresar el amor de Jesucristo suele usarse el símbolo del corazón. Algunos se preguntan si hoy tiene un significado válido, pero cuando nos asalta la tentación de navegar por la superficie, de vivir corriendo sin saber finalmente para qué, de convertirnos en consumistas insaciables y esclavizados por los engranajes de un mercado al cual no le interesa el sentido de nuestra existencia, necesitamos recuperar la importancia del corazón. Esto es súper interesante porque ustedes se fijan que la mayoría de la gente, ateos, cristianos, la verdad es que de donde sean, utilizan mucho la palabra corazón. Y me da la impresión de que la gente en general utiliza esta palabra de manera intuitiva. Pero no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa. Y que yo muchas veces me pregunto, bueno, pero exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de corazón, porque obviamente no nos estamos refiriendo al órgano, hay una conexión con eso, obviamente, pero hay algo más que eso. Entonces, por eso esta carta me pareció muy, muy interesante. ¿Ok? Por lo menos a mí me ayuda a responder ciertas interrogantes que sospecho que muchos tienen. ¿Qué expresamos cuando decimos corazón? 3. En el griego clásico, profano, el término cardia significa lo más, perdón, dice profano. En el griego clásico profano, el término cardia significa lo más interior de seres humanos, ajá, animales y plantas. En Homero indica no solo el centro corporal, sino también el centro anímico y espiritual del ser humano. En la Ilíada, el pensar y el sentir son del corazón y están muy próximos entre sí. Allí, el corazón aparece como centro del querer y como lugar en que se fraguan las decisiones importantes de la persona. Me gustaría hacer un paréntesis, y es que básicamente parece obvio que aquí el corazón están haciendo, en parte, ¿cierto? Están equiparando, a lo mejor me equivoco con esto, corríjame ustedes si creen que me equivoco, están equiparando el corazón con la mente y más, no solamente la mente, pero más, con ciertas facultades de la mente, ¿cierto? Entonces, en el fondo a mí me parece que inmediatamente se está haciendo algo así como una distinción entre lo que sería la mente humana y el cerebro, ¿ok? No, porque obviamente la postura cristiana, hasta donde yo puedo entender, no es materialista, no es fisicalista, ¿ok? Y bueno, para que quede claro, em, en la Ilíada, el pensar y el sentir son del corazón y están muy próximos entre sí. Allí, el corazón aparece como centro del querer y como lugar en que se fraguan las decisiones importantes de la persona. En Platón, el corazón adquiere una función en cierto modo sintetizadora de lo racional y lo tendencial de cada uno, pues tanto el mandato de las facultades superiores como las pasiones se transmiten a través de las venas que confluyen en el corazón. ¿Ok? Así advertimos desde la antigüedad la importancia de considerar al ser humano no como una suma de distintas capacidades, sino como un mundo anímico corpóreo, con un centro unificador que otorga a todo lo que vive, perdón, unificador que otorga a todo lo que vive la persona el trasfondo de un sentido y una orientación. Número 4. Dice la Biblia
que la palabra de Dios es viva y eficaz. Discierne los pensamientos perdón, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De esta manera nos habla de un núcleo, el corazón, que está detrás de toda apariencia, aún detrás de pensamientos superficiales que nos confunden. Los discípulos de Emaús, en su misteriosa caminata con Cristo resucitado, vivían un momento de angustia, confusión, de desesperanza, desilusión. No obstante, más allá de todo eso, y a pesar de todo, algo ocurría en lo más hondo. ¿No ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Ah, eso es súper interesante, el arder del corazón, ¿cierto? Esto es algo que uno se encuentra bastante a menudo en las enseñanzas cristianas. Número 5. Ah, les pido disculpas, mi lectura no es perfecta, como habrán notado. Perdón. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, de cometer la menor cantidad de errores posible, pero de ahí a no cometer errores, eso está súper difícil, no puedo prometer eso. Número 5. Al mismo tiempo, el corazón es el lugar de la sinceridad, donde no se puede engañar ni disimular. Eso es interesante, ¿cierto? Porque diría yo que todas las personas tienen en su mente, ¿cierto? Este lugar, o si es que uno lo puede decir así, ¿cierto? O esta instancia en la cual uno es sincero, ¿cierto? Uno sabe, uno se conoce a sí mismo. Hay algo que es completamente genuino dentro de uno, más allá de lo que yo le pueda mostrar al mundo. Hay tal cosa como un yo, ¿ya? Y ese yo puede ser secreto o puede manifestarse, ¿cierto? Eh, pero está ahí. Entonces, el corazón es el lugar de la sinceridad, donde no se puede engañar ni disimular. Suele indicar las verdaderas intenciones, lo que uno realmente piensa, cree y quiere, los, entre comillas, secretos que nadie dice y, en definitiva, la propia verdad desnuda. Se trata de aquello que no es apariencia o mentira, sino auténtico, real, enteramente, entre comillas, propio. No estoy seguro por qué lo ponen entre comillas. Yo no les quiero dar la sensación de que yo tengo todo claro, ¿cierto? Que estoy entendiendo todo perfectamente, pero tampoco quiero interrumpir la lectura a cada rato, ¿cierto? No, no es mi intención tampoco precisamente yo enseñarles a ustedes, ¿cierto? Mi idea es eh, transmitir más bien lo que está diciendo el Santo Padre, ¿cierto? Por si alguien no quiere leerlo por él mismo. Y de vez en cuando hacer uno que otro comentario. Por eso, por eso a Sansón, que no contaba el secreto de su fuerza, Dalila le reclamaba: ¿Cómo puedes decir que me quieres si tu corazón no está conmigo? Solo cuando él le contó su secreto tan oculto, ella comprendió que él le había abierto todo su corazón. Número 6. Esta verdad de cada persona tantas veces está oculta debajo de de mucha hojarasca que la disimula. Y esto hace que se vuelva difícil sentir que uno se conoce a sí mismo, y más aún que conoce a otra persona. Yo me imagino que esto les parecerá familiar, ¿cierto? ¿Sienten ustedes realmente que se conocen por completo? Esto es algo que ha repetido muchas veces Jordan Peterson, ¿cierto? Yo sé que Jordan Peterson es muy, digamos, popular entre los cristianos, a pesar de que yo no diría que él es un cristiano como tal, o que su enseñanza es precisamente cristiana, pero de vez en cuando creo que la chunta, ¿cierto? Y una de las cosas que él dice es que no hay, por ningún motivo, nuestro verdadero yo, digamos, es completamente transparente a nosotros mismos, ¿cierto? Es como esta idea de que, como esta idea nietzscheana, ¿cierto? Donde uno dice, bueno, Dios ha muerto y por lo tanto ahora lo que queda es construir nuestros propios valores. El problema es que para que nosotros pudiésemos construir nuestros propios valores, nosotros mismos tendríamos que ser 100% transparentes a nosotros mismos, y eso no parece verdad. Eso no parece cierto. Ok, ¿dónde iba? Esta verdad, lo voy a leer de nuevo, perdón. Esta verdad de cada persona tantas veces está oculta debajo de mucha hojarasca que la disimula. Y esto hace que se vuelva difícil sentir que uno se conoce a sí mismo, y más aún que conoce a otra persona. Nada más tortuoso que el corazón humano, y no tiene arreglo. ¿Quién puede penetrarlo? Así entendemos
¿Por qué el libro de los Proverbios nos reclama? Con todo cuidado, vigila tu corazón, porque perdón, porque de él brotan las fuentes de la vida. Aparte de ti, las palabras perversas, perdón, aparta de ti las palabras perversas y aleja de tus labios la maldad. La pura apariencia, el disimulo y el engaño dañan y pervierten el corazón. Me gustaría decir algo aquí. Hace poco tuve una conversación con un amigo, con Matías Lescano, que seguramente, si no lo conocen ahora, lo van a conocer, eh, sobre la prudencia, que era una catequesis del Papa Francisco, sobre la prudencia. Y hay una cosa que me quedó grabada, y es que básicamente la prudencia habla de que el actuar de una persona debiese estar, ¿cierto? No siempre, pero debiese estar subordinada a la inteligencia y a la libertad, ¿cierto? Ahora, por qué les digo esto? Porque aquí dice, con todo cuidado vigila tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. El asunto es que eh, a mí esto me habla de, en parte, ¿cierto? Entre otras cosas, de la prudencia, de la virtud de la prudencia. eh, Porque esta cosa de que el actuar del ser humano debiese estar subordinado a la inteligencia, significa que en el fondo uno tiene que pensar en las cosas que hace, ¿cierto? Y uno tiene que darle vuelta a las cosas, uno tiene que meditar sobre las cosas antes de hacerlas, normalmente. A veces tal vez no tenemos ese lujo, pero es algo que debemos hacer, ¿cierto? Y diría yo que eso también incluye el hecho de que tenemos que supervisar nuestros pensamientos, ¿cierto? No ir a ciertos lugares. ¿Cuántas veces les ha pasado? A mí me pasa todo el tiempo, ¿cierto? Que aparecen todo tipo de pensamientos intrusivos, bastante terribles, ¿cierto? Violentos, horribles, indescriptibles realmente. Y nosotros, a mí me parece al menos, que uno tiene la capacidad digamos, de detenerse sobre los propios pasos. Es decir, que yo puedo permitirme seguir explorando esos pensamientos, pero al mismo tiempo puedo notar que tal vez no es tan buena idea que lo haga, por lo tanto, no lo hago. Es decir, pareciera ser que uno tiene la posibilidad de evitar eso, ¿cierto? No que aparezcan los pensamientos intrusivos, ¿cierto? Estos pensamientos terribles, pero sí que uno les permita o que uno se permita darle más tiempo del necesario, ¿cierto? Es decir, es algo que ocurre y puede quedarse ahí. Luego, si uno los explora, si uno les da más tiempo, las cosas se pueden poner bastante mal. Seguramente esto seguramente esto lo han vivido, ¿ya? Y entenderán por qué podría ser algo bastante malo explorar ese tipo de pensamientos. Eh, Esto es algo donde, por cierto, Jordan Peterson habla también de esto, como de la integración del lado oscuro, ¿cierto? Y él dice que en el fondo esa integración del lado oscuro requiere en cierta medida explorar esos pensamientos. Yo creo que ahí Jordan Peterson está súper equivocado. Me da la impresión de que él toma eso de Carl Gustav Jung. Y me parece que si lo toma de ahí, yo también creo que... A mí eso me suena equivocado, pero bueno, a lo mejor hay que investigarlo más. Ok, perdón, ¿dónde iba? Un segundo. De él brotan las fuentes de la vida. Aparta de ti las palabras perversas y aleja de tus labios la maldad. La pura apariencia, el disimulo y el engaño dañan y pervierten el corazón. Más allá de tantos intentos por mostrar o expresar algo que no somos, en el corazón se juega todo. Allí no cuenta lo que uno muestra por fuera y los ocultamientos. Allí somos nosotros mismos. Y esa es la base de cualquier proyecto sólido para nuestra vida, ya que nada que valga la pena se construye sin el corazón. La apariencia y la mentira solo ofrecen vacío. Miren, eso cuando uno lo escucha suena súper obvio, ¿cierto? Suena como de sentido común. Siento que intuitivamente todo el mundo, o la gran mayoría de la gente probablemente dirían es como, ah, obvio. Pero yo creo que uno tiene que tomárselo muy, muy en serio, que esto es mucho más profundo de lo que parece, ¿cierto? Que en el fondo no se puede construir nada que valga la pena si es que uno no lo hace con sinceridad, si es que uno no lo hace desde la conciencia, ¿cierto? Eh, si es que uno no lo hace desde una cierta fidelidad a la propia conciencia, ¿cierto? Y yo diría que eso está pasando cada vez menos. Por ejemplo, en el mundo político uno ve que esto no parece pasar, ¿cierto? Esa es mi impresión al menos. No sé qué piensan ustedes. Sospecho que no van a estar tan en desacuerdo con esto. Ya,
Lo voy a leer de nuevo, ya que nada que valga la pena se construye sin el corazón. Nada que valga la pena. Eso es súper interesante. La apariencia y la mentira solo ofrecen vacío. Muy cierto. Número 7. Como metáfora, me permito recordar algo que ya narré en otra oportunidad. Para carnaval, cuando éramos niños, la abuela nos hacía galletas y era una masa muy liviana. Liviana, era liviana esa masa que hacía. Ahí hablo, esta es una traducción, o perdón, una transcripción directa de lo que está diciendo el Papa, porque él tiene esa forma de hablar, ¿cierto? Luego la ponía en el aceite y la masa se inflaba. Y cuando la comíamos estaba hueca. Esas galletas en el dialecto se llamaban mentiras, entre comillas, ¿cierto? Y era precisamente la abuela quien nos explicaba la razón de ello. Estas galletas son como las mentiras, parecen grandes, pero no tienen nada dentro. No hay nada verdadero allí. No hay nada de sustancia. Número 8. En lugar de procurar algunas satisfacciones superficiales y de cumplir un papel frente a los demás, lo mejor es dejar brotar preguntas decisivas. ¿Quién soy realmente? ¿Qué busco? ¿Qué sentido quiero que tenga mi vida? ¿Mis elecciones o mis acciones? ¿Por qué y para qué estoy en este mundo? ¿Cómo querré valorar mi existencia cuando llegue a su final? ¿Qué significado quisiera que tenga todo lo que vivo? ¿Quién quiero ser frente a los demás? ¿Quién soy frente a Dios? Estas preguntas me llevan a mi corazón. Volver al corazón. Número 9. En este mundo líquido es necesario, esta idea del mundo líquido es algo que el Papa, de lo cual el Papa habla bastante. En algunos otros documentos seguramente vamos a poder profundizar más en eso. Ah, en este mundo líquido es necesario hablar nuevamente del corazón, apuntar hacia allí, donde cada persona de toda clase y condición hace su síntesis. Allí donde los seres concretos tienen la fuente y la raíz de todas sus demás potencias, convicciones, pasiones, elecciones. Pero nos movemos en sociedades de consumidores seriales, que viven al día y dominados por los ritmos y ruidos de la tecnología, sin mucha paciencia para hacer los procesos que la interioridad requiere. En la sociedad, en la sociedad actual, el ser humano corre el riesgo de perder su centro, el centro de sí mismo. El hombre contemporáneo se encuentra a menudo trastornado, dividido, casi privado de un principio interior que genere unidad y armonía en su ser y en su obrar. Modelos de comportamiento bastante difundidos, por desgracia, exasperan su dimensión racional, tecnológica o, al contrario, su dimensión instintiva. Falta corazón. Estoy seguro de que más de alguno ha pensado en alguna época de su vida o ciertas costumbres que uno mismo tiene, ¿cierto? O tal vez, lamentablemente, en otras personas. Uno puede encontrar bastantes ejemplos de lo que está diciendo el Papa aquí. Número 10. Ahora bien, el problema de la sociedad líquida es actual, pero la desvalorización del centro íntimo del hombre, el corazón, viene de más lejos. La encontramos ya en el racionalismo griego y precristiano, en el idealismo postcristiano o en el materialismo en sus diversas formas. El corazón ha tenido poco lugar en la antropología y perdón, y al gran pensamiento filosófico le resulta una noción extraña. Se han preferido otros conceptos como el de razón, voluntad o libertad. Su significado es impreciso y no se le concedió un lugar específico en la vida humana. Quizás porque no era fácil colocarlo entre las ideas, entre comillas, claras y distintas, o por la dificultad que supone el conocimiento de uno mismo. Pareciera que lo más íntimo es también lo más lejano a nuestro conocimiento. Hmm. Tal vez porque el encuentro con el otro no se consolida como camino para encontrarse a sí mismo. Voy a leer eso de nuevo. Tal vez porque el encuentro con el otro
no se consolida como camino para encontrarse a sí mismo, ya que el pensamiento vuelve a desembocar en un individualismo enfermizo. Mm. Muchos se sintieron seguros en el ámbito más controlable de la inteligencia y de la voluntad para construir sus sistemas de pensamiento, por no encontrarle lugar al corazón mismo, distinto de las potencias y pasiones humanas consideradas aisladamente unas de otras. Tampoco se desarrolló ampliamente la idea de un centro personal donde lo único que puede unificar todo es, en definitiva, el amor. ¿Ok? Hmm, siento que eso lo tengo que pensar más. Voy a leer los siguientes dos puntos y ya, ¿ok? Am, Número 11. Si el corazón está devaluado, también se devalúa lo que significa hablar desde el corazón, actuar con corazón, madurar y cuidar el corazón. Cuando no se aprecia lo específico del corazón, perdemos las respuestas que la sola inteligencia no puede dar. Perdemos el encuentro con los demás, perdemos la poesía y nos perdemos la historia y nuestras historias, porque la verdadera aventura personal es la que se construye desde el corazón. La verdadera historia personal es la que se construye desde el corazón. Estoy de acuerdo. Al final de la vida contará solo eso. Mm. Mm. Número 12. Hay que afirmar que tenemos corazón, que nuestro corazón coexiste con los otros corazones que le ayudan a ser un tú. Como no podemos desarrollar ampliamente este tema, perdón, dice, como no podemos desarrollar ampliamente este tema, nos valdremos de un personaje de novela, el Stravogin de Dostoyevsky. Romano Guardini lo muestra como la encarnación misma del mal, porque su característica principal es no tener corazón. Es Stravo- Stavrogin, pero no tiene corazón y, por tanto, su espíritu es algo frío y sin contenido, y su cuerpo se envenena en la inercia y en la sensualidad bestial. De esta suerte, no puede llegar hasta los demás hombres, y ninguno de ellos puede llegar verdaderamente a él, porque, en efecto, es el corazón el que crea la posibilidad de encuentro. Ok, estoy... Pero se dan cuenta que esto es verdad, esto es muy cierto. O sea, como, ¿de qué manera yo puedo conectar con una persona? Y conectar verdaderamente, ¿cierto? Con un amigo, con un desconocido, ¿cierto? Con un familiar. ¿Cómo, cómo puedo conectar yo con esas personas? Tener una conexión real y genuina. Y ciertamente diría yo que no siendo deshonesto, ¿verdad? No siendo malvado tampoco, malvado en el sentido como de querer el mal para la gente, o el bien aparente, ¿cierto? Una cosa así. Eh, ok, de esta suerte, perdón, tú creas la posibilidad de encuentro. Por el corazón estoy yo al lado de otro y otro está cerca de mí. Solo el corazón puede acoger y dar un hogar. La intimidad es el acto, la esfera del corazón. Stavrogin, pero es una persona distanciada. Está muy lejos incluso de sí mismo, pues lo íntimo del hombre está en el corazón y no en el espíritu. Ok, esta parte sí que no la entiendo. Lo íntimo del corazón, de verdad que esto no lo entiendo. Sospecho que el Papa tiene esto bien claro, pero yo no lo tengo claro. ¿Cuál es la distinción que se está haciendo aquí? Lo voy a dejar anotado y se lo voy a preguntar a un experto. Ok, no, le vamos a poner una nota. Añadir nota, distinción entre corazón y espíritu. Ok. Que la interioridad resida en el espíritu no es propio de lo humano, mas cuando el corazón no vive, el hombre está no en sí mismo, sino junto a sí mismo. Que la interioridad resida en el espíritu no es propio de lo humano, mas cuando el corazón no vive, el hombre está no en sí mismo, sino junto a sí mismo. Voy a tener que estudiar un poquito esto porque no sé si lo entiendo del todo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner una nota y vamos a decir,
preguntarle a Matías. Porque yo creo que Matías va a saber qué decirme. Ok. Bueno, lo voy a dejar hasta acá. No, no quisiera tomar más de su tiempo. Yo creo que ya van como 40 minutos, una cosa así. Esta es la primera parte. Vamos a seguir leyendo. No estoy seguro de cuántos puntos tiene esto, pero sospecho que van a ser varios programas. Llevamos recién. No, esto tiene para rato. Puede que en algún momento le dedique más tiempo. Bueno, esto es un primer programa para el canal. Yo espero poder hacer muchos más. Espero en algún momento poder interactuar con ustedes. De momento voy a empezar a subir programas solamente grabados, ¿ya? Pero eventualmente me gustaría poder hacer directos, ¿ya? Y además de hacer directos, me gustaría también poder conversar con algunas personas, conversar particularmente sobre el tema de cuál es su experiencia de Cristo. Yo por lo menos estoy absolutamente fascinado con eso. Como les dije, yo creo que Cristo, Jesús, ¿cierto? Es Dios. Yo creo que Dios efectivamente se manifestó a través de la persona de Jesús y todo lo que tenga que ver con él me fascina, porque no sé qué puede haber más fascinante que eso, ¿cierto? Que Dios. Y, y lo cierto es que una forma de conocer a ese Dios es lo que las personas que lo quieren te puedan decir de él, ¿cierto? Y, y pues eso. Ok, muchas gracias a todos los que escucharon o los que van a escuchar, ¿cierto? Eh, Bueno, les agradecería también que me dejaran algunas sugerencias sobre qué nombre creen que le puedo poner al canal. Verán, como les dije, el canal se trata de eh, conocer a Jesús, conocer al Señor, conocer a Dios por medio de la enseñanza de la Iglesia Católica, ¿ok? Pero ese es el objetivo, conocer al Señor. Y conocerlo también a través del testimonio que algunas personas me puedan dar sobre lo que es el Señor manifestándose en sus vidas. Me gustaría escuchar lo que la gente tiene que decir sobre el amado, ¿cierto? Eso. Muchas gracias amigos, que Dios los bendiga, espero que estén muy bien. Nos vemos pronto. Adiós. Ya voy a pulir todas estas cositas, ¿cierto? Así como de ponerle una intro, ¿cierto? Ponerle una música de fondo y cosas por el estilo, pero es que tenía que empezar. Si no lo hacía ahora, no lo iba a hacer nunca. Así que eso, que estén muy bien. Nos vemos, que Dios los bendiga. Chao, chao.